Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este viernes ventoso, pero vamos, ventoso, pero de verdad. Es cierto que es más ventoso cuanto más al sur. Es curioso, ahora lo podemos comentar. En el norte hay viento, pero al menos esta mañana no era especialmente fuerte. Estamos en alerta naranja hasta las 5 de la tarde, ahora lo vamos a comentar, y luego a partir de las 5 de la tarde estaremos en alerta amarilla hasta la medianoche. Se prevé que ya con la llegada del sábado el tema amaine un poquito. Bueno, hoy vamos a tener aquí en estos estudios a Ana Pastor, que es vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular. Fue presidenta del Congreso, fue ministra, en fin, una persona que conocen todos ustedes, pero antes tenemos que poner en orden un tanto la actualidad del día con nuestra compañera de redacción, la periodista Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Un día de viento, pero de viento, o sea, viento. Totalmente. Además te lo decía cuando iba entrando, ¿no? Digo, no sé ni para qué me peiné, ¿no? Menos mal que existen después los peines, porque sí, desde luego, parece que, yo creo, a mí me da incluso miedo conducir, porque parece como que depende del coche, pero parece que te mueves, ¿no? No sé, es peligroso, es peligroso. Un coche de esos sin licencia, que tienes el viento. Yo no les aconsejo que salgan. Es un día complicado. Sí. Los datos son que estamos en nivel naranja de alerta hasta las 5 de la tarde. A partir de las 5 será ya alerta amarilla. Se han registrado rachas superiores a 90 km por hora en el entorno de Arrecife y se espera que continúen ocasionalmente durante la tarde, amainando por la noche, en función del centro sur, básicamente, porque comentamos que esta mañana ni en tu lugar, Arrieta, ni en el mío, Los Valles, había un especial viento, al menos, desde luego, no tanto como en Playa Honda. Sí, desde luego. Sí que es verdad que esta mañana, pero bueno, ahora sí me estaba hablando gente también del norte y sí que me dicen que también hay bastante, no sé si como aquí, pero que hay bastante viento. En cualquier caso, muchísima precaución, ahora ya fuera de broma, con cualquier tipo de cosa, porque el viento no es ninguna bobería y efectivamente ya sabemos que este tema de las alertas es muy cambiante, ¿no? Ya el pasado miércoles habían avisado para hoy viernes, como bien decía Jaime, de aviso amarillo, y ahora hemos cambiado ya a naranja hasta esta tarde, con lo cual, bueno, en cualquier caso, muchísima precaución. Es así, no se ha registrado ningún incidente del que se haya informado, por lo menos, pero sí que están circulando, bueno, pues distintos vídeos en las redes sociales, en los grupos de mensajería. A nosotros nos ha llegado uno del municipio de Tías concretamente, una de esas estructuras provisionales, efímeras, que se montan de vez en cuando. El Ayuntamiento de Tías lo montó para que los deportistas se pudieran cambiar en el campo de fútbol, ahora que los vestuarios siguen, los protocolos obligan a tenerlos cerrados, etcétera, etcétera, y ha volado. Y nos han mandado justo el momento, Paula, fíjate. Sí. No me extraña que te despeines. Sí. Porque la gente corriendo también. Sí, a ver, evidentemente la gente que estaba por la zona fue quien alertó rápidamente a quien tenía que alertar, porque afortunadamente no ha ocasionado ningún tipo de daños personales, pero sí que podría haberlo hecho porque es una carpa, como vemos. No, y en estos casos uno sabe si esta gente que corría hacia el coche era porque hacía mucho viento y cuanto antes llegó mejor, o para quitarle el coche de ahí, vaya a ser que la estructura se vuele y les caiga. Yo lo hubiese quitado, desde luego. Bueno, pero de todos modos sí que hemos hablado nos hemos puesto en contacto con el alcalde, con José Juan Cruz, y nos ha dicho que ya se ha desmontado, que ya se ha actuado, además de forma inmediata, para precisamente que no se ocasionasen mayores daños. En fin, bueno, los datos de la pandemia. Hoy ha habido cierta polémica, si quieren llamarla así, porque el gimnasio Areafit, que está en el centro comercial Arrecife, que debían estar los hombres hasta el gorro de que todo el mundo mirara para ellos y les señalara como los causantes de ese brote del que se viene hablando desde hace ya bastantes días, y ojo, alcanza ya 83 personas, 53 de ellas salidas de la propia actividad deportiva, a la que siempre se ha referido en esos términos la Consejería de Sanidad. Genérico, actividad deportiva, nunca actividad deportiva en un gimnasio, actividad deportiva en un pabellón, actividad deportiva en un no sé cuánto, sino ámbito deportivo. Ha utilizado concretamente esa expresión, pero los de Areafit dicen, habrán dicho que estamos ya hasta el gorro de que en los mentideros, redes sociales y tal, no señalen, y han emitido hoy una carta a sus propios usuarios en los que dicen dicen muchas cosas, pero fundamentalmente cierran hasta el 24 de mayo, 12 días, una cuarentena, para entendernos, y
niegan ser los causantes de este brote, pero admiten que ha habido 6 positivos en sus instalaciones, ¿no? Exactamente, y desde luego, a ver, como bien decías tú, no sé si llamarlo polémica, pero el caso es que ha sido así. Intercambio de opiniones. Sí, intercambio de opiniones, efectivamente. La realidad es que hay ahora mismo un brote activo de ámbito deportivo en Lanzarote que tiene ya 83 casos activos, 83 personas contagiadas. De estas 83 hay 53 personas que se han ocasionado, Sanidad ha dicho, en el ámbito propio, en la actividad propiamente deportiva, mientras se estaba haciendo deporte, y las 30 personas restantes han sido de ramificaciones, como suele ocurrir con cualquier otro brote, ramificaciones sociales y familiares. ¿Qué ocurre? Pues como bien has dicho, Jaime, el gimnasio pues ha dicho que esto no es así, que ellos no son los protagonistas o los responsables de esa cantidad de positivos, y dicen que en su gimnasio simplemente han sido 6, y además argumentan diciendo que el personal se ha hecho la prueba PCR, que muchos de ellos han dado negativo, bueno, una serie de cosas, que el caso es que no coinciden con lo que está pensando la gente, que también es verdad, y como bien decías, que Sanidad, porque no puede ser así, y así lo ha hecho, además ha actuado como debe actuar, no nombrando al gimnasio en ningún momento, siempre ha dicho que se ha originado en un ámbito deportivo. Claro. Entonces, claro, pues hay un intercambio ahí de ideas y de opiniones. Bueno, por lo demás, los datos de este día nos sitúan ayer con otra cifra preocupante, o al menos más preocupante, de estos últimos días. Hay que decir que el lunes, si no cambia la agenda, tendremos aquí a José Luis Aparicio, el responsable del área de salud de Lanzarote, para que nos interprete todos estos mensajes que nos están llegando, de más positivos, del ámbito deportivo, de 100 y pico contagiados, etcétera, etcétera. Pero de momento abordamos el fin de semana, Paola, ¿con cuántos? Ahora mismo estamos rozando los 200 casos. Tenemos 196 casos activos, Jaime, después de que ayer sumásemos, que es los últimos, siempre lo decimos, los últimos datos que conocemos ahora que estamos emitiendo el programa es a la jornada de ayer. En breve conoceremos los de hoy, pero lo último son 29 nuevos positivos, acompañados de 7 altas médicas, hace que estemos actualmente con 196 casos activos, que ya es, pues, desde luego no son buenas noticias. Y si nos vamos al hospital, Jaime, tampoco son buenas noticias, porque digamos que de algún modo ha aumentado la presión hospitalaria. Hay actualmente 5 hospitalizados, 3 de ellos en la UBI, continúan en la UBI, y 2 en planta, que recordamos, hace muy poquitos días nos decían que por fin se había conseguido vaciar esa planta COVID del hospital, pues han vuelto a ingresar 2 personas. Bueno, pues la actualidad pura y dura, Paola, de la que no nos podemos desprender. Tenemos que seguir hablando de todas estas cosas, y aparte también vamos a continuar hablando de esta actualidad que nos acompaña desde hace ya año y pico con nuestra siguiente invitada. Ya se lo apuntábamos al principio. Contamos hoy con la presencia de la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, que es vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular. En fin, ustedes la conocen sobradamente. Ana Pastor, muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchísimas gracias. Estarán viendo ustedes que nosotros estamos sin mascarilla, Ana Pastor está con mascarilla, es decir, el protocolo, digamos, en su estatus político así lo obliga, y nos obliga a todos en sitios cerrados, pero aprovecho para decirle, porque esta entrevista se ve en YouTube y se ve fuera de aquí, le pueden a usted afear qué hacía ella sin mascarilla, que estamos en un espacio lo suficientemente amplio, un plató muy grande, con distancia social de sobra. Ella tiene su primera vacuna, yo también tengo mi primera vacuna, y que, en fin, que está usted en un entorno seguro. Muchas gracias. Que respetamos en todo caso su decisión. Vacunada con AstraZeneca, vamos a empezar por ahí, con la polémica, ¿en qué situación se encuentra usted, y englobado también, lógicamente, en el momento político de este tipo de decisiones? Ahora la ponemos, ahora no la ponemos. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por vuestra invitación, y efectivamente, bueno, me acaban de hacer una PCR que es negativa, y por lo tanto, pues encantada de podernos ver las caras, ¿no? Como se dice. Bueno, primero de todo, como saben, yo, además de estar en política, soy médico, ¿no? Eso es, sí. Y lo primero que quiero mandar un mensaje a todos los ciudadanos de las islas y de esta maravillosa isla es que confíen en las vacunas, que las vacunas, dentro de todos los fármacos de la historia de la humanidad, las vacunas son lo más coste eficiente que hemos conocido nunca en la historia
de la humanidad porque salvan vidas y por lo tanto que se vacunen y que hay que seguir las recomendaciones que den las autoridades sanitarias, especialmente, como saben, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y sus recomendaciones. Es verdad que se ha producido algo de caos porque se han dado mensajes en un sentido y en el otro. Ayer hemos conocido el último estrategia de vacunación, donde se dice que en la semana del 30 se vacunarán ya todas las personas que tienen la primera dosis de AstraZeneca. Creo que esto dará tranquilidad y yo lo que le pediría a los que son los responsables sanitarios en este momento que sean muy prudentes con los mensajes que se envían en materia de vacunas, porque los ciudadanos no son licenciados en medicina y cirugía, no son especialistas en salud pública y por lo tanto es normal que las personas ante la duda pues se haya generado algo que no se debería haber producido. O sea que confianza de verdad en nuestro sistema sanitario, que es magnífico, y confianza en las vacunas. Es que eso es lo hemos comentado aquí un montón de veces, ¿no? Evidentemente confiamos en la ciencia, no puede ser de otra manera, pero ha habido dos cosas que nos han hecho un tanto dudar. Hablo en términos generales. Uno, la rapidez con la que se ha podido obtener esta vacuna, afortunadamente, ¿no? Porque siempre nos decían, no, esto tarda un montón y en un año y medio, no sé cuánto. Eso por una parte, y por otra parte, efectivamente, los mensajes políticos, que ahí sí que hay cierta responsabilidad por parte de ese otro oficio que partirá de una vocación y al que usted se dedica también, ¿no? Claro que sí. Bueno, decirle que en la parte política yo creo que hay algunas cosas que nos han enseñado a todos, ¿no? La primera enseñanza, a mi juicio, bueno, lo primero de todo es dar mis condolencias a todas las personas que han perdido a un ser querido y mi agradecimiento a todos los profesionales sanitarios, magníficos profesionales aquí en Canarias, en toda España, que han dado lo mejor de sí mismos para salvar vidas, ¿no? Y que han hecho un esfuerzo que creo que nunca se lo podremos recompensar. O sea que a mis compañeros muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones. Y a partir de ahí creo que lo están diciendo ya un grupo de expertos internacionales, yo lo llevo diciendo algún tiempo, es que se tenían que haber tomado decisiones más rápidas. Cuando se vio lo que estaba pasando en China, cuando hubo una alerta internacional el día 30 de enero del año pasado, yo creo que una de las cosas que había que haber hecho es cerrar las fronteras a la entrada de vuelos, como se vio, porque lo teníamos ya no solo en China, que veíamos que estaban construyendo un hospital, sino que era también en Italia, donde llegaban pues más de 14 vuelos todos los días. Por lo tanto, en materia de salud pública lo más importante siempre es prevenir. Luego pues ha habido caos en la compra de material, en material falso, en profesionales con bolsas. O sea, ha sido un poco tremendo y triste y por lo tanto, bueno, creo que es un buen momento de analizar las cosas en las que se pueden mejorar. En la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, como saben, de la que fui portavoz, mandé un mensaje muy claro. Aprobamos una serie de medidas y una importante, la más importante, es crear en España una agencia de salud pública donde se siente el Gobierno de España, el Ministro de Sanidad y las comunidades autónomas, y que haya una buena red de vigilancia epidemiológica, una buena red de laboratorios que intercambien información de forma inmediata. Es decir, cuando tú tienes, imaginemos, 4 neumonías no filiadas en un servicio de urgencias o en un servicio de neumología, inmediatamente que se testen qué virus están circulando y que se tomen medidas de forma inmediata. O sea, hay una tarea muy importante y aprovechando los fondos de regeneración, yo creo que eso es muy poco dinero, los 1.000 millones que se ponen para la recuperación, solo para recuperar la actividad asistencial que hemos perdido y para tecnificar el sistema sanitario, es decir, para dotarlo de tecnología, de tal manera que muchos procesos que se pueden hacer desde el propio domicilio del paciente, muchas pruebas que se pueden hacer vía telemedicina, muchos doctores que pueden informar un TAC o una resonancia desde lugares distintos. Fíjense aquí en las islas la gran importancia que tiene para las islas un proyecto desde luego, de extender la tecnología y lo que yo llamo la transformación digital del sistema sanitario y más aquí en las Islas Canarias, donde ustedes viven cada uno en una isla o en lugares también donde hay población dispersa, que vive en distintos lugares en Castilla y León o en Galicia.
Y hablando precisamente de decisiones mejor o peor tomadas según qué momento desde las autoridades, concretamente desde el Gobierno central, señora Pastor, lo más reciente ha sido que haya decaído el estado de alarma. No sé cuál es su opinión acerca de esta decisión, porque hemos visto, bueno, que entre otras cosas ha conllevado un caos jurídico entre las distintas comunidades. No sé cuál es su opinión. ¿Cree que era el momento? ¿Se podría haber esperado un poco más, ahora que precisamente vamos bastante bien en el asunto de la vacunación? Bueno, primero de todo, efectivamente, usted lo dice, hay un caos jurídico tremendo, y aquí lo han vivido ustedes en las islas, que han sacado una norma a la comunidad autónoma. El Tribunal Superior de Justicia le ha dicho que no ha lugar porque restringe derechos fundamentales. Voy por el principio. En España hay una ley que es la ley del estado de alarma, la que prevé el estado de alarma, que es una ley del año 81, y se prevé que el estado de alarma es para situaciones excepcionales. Y hay otra ley que es la ley 386 de medidas urgentes en materia de salud pública, que yo llevo desde el año pasado, desde febrero, es decir, antes de que se declarara la pandemia, ya dije, y ahí está la hemeroteca, que había que ampliar, profundizar en esa ley de 386. Tal es así que en agosto del año pasado presentamos en el Congreso de los Diputados esta proposición de ley. La hemos debatido en noviembre en el Congreso. La votaron en contra el partido del Gobierno, y nosotros insistimos en que hay que modificar esa ley y tener una ley de pandemias que evitaría lo que está pasando ahora, que tengan que ser los tribunales quien se posicione, y ante situaciones epidemiológicas a lo mejor bastante parecidas la gente no entiende nada, hay resoluciones distintas. Por lo tanto, es necesaria, antes o después hay que aprobar esa ley de pandemias, pero no, esto ya no es un tema político, es un tema técnico, porque, por ejemplo, Alemania, que es un país fuertemente descentralizado, tenía una ley de salud pública que la modificó en este sentido para luchar contra la pandemia. Y por lo tanto esa ley es la que evitaría este caos que hay. Y yo le pediría, el Gobierno le dice a los ciudadanos, hay que tener responsabilidad, y efectivamente yo transmito a la gente que por favor seamos todos responsables, que todos tenemos, sobre todo, no la responsabilidad de nuestra salud, sino la responsabilidad de los otros. Todavía ayer se han muerto casi 100 personas, es decir, hay personas jóvenes que están en la UCI, conozco personas que han fallecido con una edad joven, y también mayores, por Dios, o sea, han sido tal vez en la pandemia lo más triste de todo. Me preocupan los niños, pero me han preocupado muchísimo los mayores. Conozco familias que han perdido a su madre y a su padre, que han perdido a su madre, a su padre y a un hermano. O sea, esto ha sido dramático. Por eso responsabilidad, pero claro, no se le puede pedir responsabilidad a los ciudadanos si el Gobierno de España no tiene responsabilidad, es él el que tiene que actuar con responsabilidad. Y además de los lamentos, que los ha habido y mucho, y de las acusaciones, que también ha sabido y mucho, usted es una espectadora privilegiada de la crispación que se está viviendo en el Congreso. No sé si, yo creo que nunca antes como ahora, ¿no? Como en lo que va de legislatura, y eso que ha habido también épocas del famoso váyase señor González y este tipo de cosas, ¿no? Pero como esta es difícil. Además de todas estas cosas, se ha ido proponiendo así en positivo. Usted acaba de apuntar un par de ejemplos, ¿no? En esa comisión de reconstrucción, lo que acaba usted de decir ahora, ¿se ha aprovechado para avanzar en algo? Por si nos vuelve a pillar una parecida. Bueno, pues la pregunta que usted me hace, vamos a ver, el Gobierno tiene la obligación, como todo el mundo sabe, de gobernar, ¿no? Y la oposición tenemos dos tareas fundamentales. Yo he sido Gobierno durante años y ahora soy oposición. Una es de pedir control al Gobierno, que eso los ciudadanos nos han votado para eso, es decir, controlar lo que hacen, y lo que no hacen bien hay que denunciarlo. Y luego hacer propuestas. Y en ese sentido decirle que en materia sanitaria, mire, hemos propuesto la Agencia de Salud Pública, siguen sin ponerla en marcha. Hemos propuesto dar estabilidad en el puesto de trabajo a profesionales, y me dirijo a los profesionales sanitarios de Canarias también, que a veces se soluciona su situación. Hay profesionales que llevan muchos años en una situación de interinidad. Tú, cuando no tienes un empleo fijo, en el sistema sanitario también no puedes tener un proyecto de vida estable, ¿no? No puedes decidir dónde vas a hacer tu vida en el futuro. Hemos planteado también un plan de recuperación de listas de espera. Hemos planteado un plan de renovación tecnológica y dotar, pues por ejemplo, una tecnología que es muy necesaria, que es la protonterapia, que haya protonterapia
en Canarias, que haya protonterapia en las comunidades autónomas, que como saben es una técnica que tiene un resultado fantástico en patología tumoral, en patología oncológica. Por lo tanto, hemos planteado. Yo siempre entiendo que en política y en el Parlamento es verdad que a veces solo se sacan lo malo, ¿no?, por así decirlo, la frase más gruesa. Pero fíjese, yo ayer estaba en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y venía uno de los directores del Instituto Elcano, que es, como saben, es un think tank donde está el gobierno y están también expresidentes del gobierno. Hizo una exposición de una encuesta que se ha realizado de la imagen de España, de la marca España, etcétera. Y yo hice una intervención preguntándole por el estudio. Pues hubo un portavoz del Partido Socialista que se dedicó en su intervención, en vez de hablar del estudio, a meterse con el partido de la oposición, y yo levanté la mano y pedí por el artículo del reglamento que dije, por favor, pero que no utilicemos espacios como este donde hay un compareciente, ahí está en el diario de sesiones y en la hemeroteca, lo pueden ver, no utilicen este espacio, la confrontación por la confrontación, no, la confrontación hay que tenerla. Ahora, cuando decimos, mire, de verdad se están equivocando, porque lo diga la oposición, pues mire, díganlo que lo hacen ustedes, si da igual, pero yo creo que es necesaria una ley, bueno, lo están viendo todos los ciudadanos, es decir, que ante situaciones epidemiológicas con una incidencia la misma en un lugar que en otro, pues en unos sitios se dice que hay reuniones dentro de los restaurantes y en otros no, en unos que puedes salir hasta una hora, en otros no, en uno que puedes ir a una discoteca y en otros no. Usted misma acaba de venir de Madrid, donde se pone, bueno, no lo sé, me imagino de Madrid, donde se pone a hacer unas cosas y llega aquí donde hay a partir de determinadas horas que ya no, claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay que tener bastante bien. Yo todos los fines de semana viajo a Galicia, como saben, a Pontevedra, y viajo mucho por motivos políticos, pero no con tanta distancia. Usted, por ejemplo, de una provincia, imagínese, de Cataluña a una provincia de Aragón, por ejemplo, que están, por cierto, en la raya, que están a 1 kilómetro, pues tienen criterios distintos. Entonces, bueno, yo creo que esto no es que nos lo tengamos que hacer mirar, es que hay que hacer una ley en materia de pandemias, sobre todo ya no por todo lo que nos está pasando, por lo que nos puede pasar. Y luego, la verdad, no se puede pasar del todo a la nada, de la nada al todo, ni se puede decir no, igual que tú en la oposición no puedes decir no al gobierno, a todo lo que haga el gobierno, tampoco el gobierno debe decir no a todo lo que haga la oposición. De todos modos, recuerda que hace 10 años, con el movimiento de las plazas del 15M, que es mañana el 10º aniversario, algunos nos vendieron la nueva política como solución a los males del mundo, ¿no? Y se ha demostrado que la situación de este país no se soluciona desde el extremismo, creo que se soluciona desde la moderación. Yo siempre me he definido de centro-derecha, con posiciones creo bastante equilibradas, y los ciudadanos de cualquier lugar donde voy siempre lo agradecen. Agradecen una posición equilibrada, que te preocupes de los temas de la gente, es decir, cuando usted o yo nos levantamos por la mañana, seguro que tenemos problemas bastante parecidos, o estamos pensando en problemas. Primero, si tenemos algún familiar en paro, eso se te viene a la cabeza cada vez que te levantas por la mañana. Segundo, si puedes pagar si tienes tu empleo, si puedes pagar tus facturas, si hay una buena guardería donde llevar a los niños, cómo funciona la educación, cómo funciona el hospital, si no hay listas de espera. Es decir, la política es el arte de hacer posible lo necesario, me gusta decir, y por lo tanto es de preocuparte. Hay algunos que dicen, no, pero eso es que no hay ideología. No. Hay ideología, claro que la hay. Nosotros somos personas que defendemos, mire, la unidad de España, la igualdad de oportunidades de los españoles, la libertad individual frente al colectivismo que nos intentan imponer algunos, que defendemos el libre mercado, que defendemos la iniciativa individual y por eso defendemos a los autónomos y a todos los pequeños empresarios, tantos pequeños empresarios aquí en Lanzarote. Los empresarios son los pequeños y medianos empresarios, los autónomos de Lanzarote constituyen parte, también los grandes hoteles, todos, pero contribuyen todos, sin ninguna duda, a que haya empleo y
que la economía de Lanzarote vaya adelante. Claro, es que con todo esto tema de la pandemia, usted creo que se ha manifestado diciendo precisamente como que, pues lo que está comentando, ¿no? De que las pequeñas y medianas empresas que se han quedado, pues que cierre o no cierre, las cantidades de familias y de personas que se han quedado en situación de vulnerabilidad. Precisamente el gobierno actual de España, el Partido Socialista junto a Podemos, siempre ha dicho que es un gobierno de no dejar a nadie atrás, siempre ha ido con esa frase por delante. Usted se ha manifestado diciendo, si no me equivoco, últimamente, que quizás se están abandonando los problemas actuales, los de ahora, y se está hablando constantemente del futuro, ¿no? Quizás pues porque vamos bien en ese proceso de vacunación, se habla de vacunas, creo que incluso ha hablado de fútbol, ¿no? Sí. Y que se están abandonando realmente las necesidades actuales de la población. A ver, ya saben eso de fútbol y toros, ¿no? Yo creo, bueno, los ciudadanos son todo el mundo normalmente, vamos, inteligentes, no hace falta tener una especialidad ni dedicarte a la política o ser periodista para saber cuándo el exceso de propaganda pues tiene un coste, ¿no? Y el ciudadano es inteligente y se da cuenta de que no le puedes estar diciendo lo que va a ocurrir dentro de 32 semanas o dentro de 100 días, porque lo que quiere es ver el presente y mejorar lo que tenemos ahora. Y eso está pasando con los autónomos. En la situación que están los autónomos, he estado repasando que mis compañeras de mi partido, del Partido Popular, me pasaron un informe sobre Lanzarote, ¿no? Y cómo está la economía, los datos de pérdida de ingresos, casi de 11.000 millones en el conjunto de las islas, la cantidad de las 4.600 empresas que hay aquí en las islas, las subvenciones que han llegado un poquito, pero muy poquito, pero al fin y a la postre, ese es el tema gordo, es que ese dinero llegue por fin y solucione los problemas que tienen de liquidez las empresas, y sobre todo a ver si es posible que, aunque no hayan pagado las cuotas a la Seguridad Social, por favor que le lleguen igual, que las pagarán. Pero es que claro, hay personas, yo lo he vivido también en mi comunidad autónoma, por ejemplo, una peluquera que me decía, pero si no lavo una cabeza, con perdón, ¿cómo voy a pagar la basura, el agua? Encima han subido la cuota de los autónomos, no ha dejado de subir. Claro, entonces, claro, el tema es, si hay aprobadas 300 y pico solicitudes de las línea 2 y me decían 82 de la línea 1, claro, es que no está llegando el dinero. Entonces se dice, ustedes escuchan a un político, no sé cuántos millones de no sé cuánto. Yo cuando estaba en el Ministerio de Fomento y me preguntaban siempre por cuánto iba a terminar una obra, y yo siempre le decía, mire, cuando esté terminada se lo digo. Ah, no, pero usted me tiene que decir la fecha. Digo, no, mire, perdone, yo le digo cuando esté terminada la obra, porque las promesas están muy bien y por eso es tan importante en los políticos también ver la trayectoria y si cumplen con la palabra dada. Pero como le decía, a mí lo que me preocupa en este momento de las islas, a las que he venido, como saben, muchas veces siendo ministra, siendo presidenta de las Cortes, es el empleo, es ver que ese plan de recuperación que se ha mandado a Bruselas, por favor, que eliminen esas subidas de impuestos masivos, pero impuestos que es, fíjense, aquí en Canarias, a la circulación de vehículos, que es poner en las autovías peajes. Eso es dramático. Por cierto, un inciso, es que se ha publicado que ustedes, hoy mismo lo he visto, no sé en qué periódico, que en su gobierno, probablemente estando usted de ministra de Fomento, ya se había valorado eso de las autovías. ¿Es exactamente así? Pues estando yo en el Ministerio de Fomento, y ahí tiene la hemeroteca, me negué siempre a poner peaje en las autovías. Y le digo por qué. Porque yo soy una persona que está en la calle, yo no soy una política de salón ni de moqueta, y estoy en contacto con los autónomos que tienen una pequeña furgoneta de reparto, el que reparte paquetería, que ahora además hay más comercio online, como sabes, y hay un montón de paquetes que llegan a todas las casas, y más en la pandemia. Entonces, realmente cuando tú dices que subes el impuesto al gasoil, que subes el impuesto de circulación, que subes que tienen que pagar por circular por las carreteras y autovías, a quien estás machacando es al humilde. Entonces se dice, no, es que subo los impuestos a los ricos. Digo, bueno, pues no conozco ningún rico que ande con la furgoneta todas las mañanas.
Esa es la clave, o sea, la clave está, y por lo tanto que sepa, y ahí está la hemeroteca, que estaba estudiado, claro que estaba estudiado, y hay informes que hacían los técnicos, sobre todo por el análisis de que tenemos unas buenas infraestructuras. Aquí en Canarias sabe que las carreteras dependen del gobierno de la comunidad, había un convenio que se fue mejorando lo que se pudo, ¿no? Y por supuesto que seguiremos apoyando los convenios que se hagan para mejorar Canarias, pero desde luego lo que le puedo decir es que este partido y la que le habla, y ahí está la hemeroteca, me negué en redondo porque castigaba a los que menos tienen. La última y terminamos, que estamos ya casi fuera de tiempo, la última por mi parte. No sé. Una cosa que claro, para que haya empleo, al menos en Lanzarote, en Fuerteventura también, en Canarias en general, pero sobre todo en Lanzarote, que vivimos prácticamente en exclusiva del turismo, es necesario que lleguen turistas. Yo no sé si usted conoce que desde Madrid se está haciendo lo suficiente para tratar de convencer al gobierno británico, al gobierno alemán, fundamentalmente a esos dos gobiernos, ¿no?, de que nos quiten de esas listas donde estamos, o que al menos se preocupen de decir que en Canarias no estamos tan mal, que en Baleares a lo mejor tampoco. No sé si es bueno individualizar en este caso, ¿no? O no, o si se está haciendo lo suficiente, porque es que es un tema absolutamente preocupante. Bueno, ¿no? Nosotros estamos trabajando en esa línea. Estos días además se va a celebrar Fitur en Madrid, como sabe. Es de mejorar la imagen de España. Primero de todo, trasladar el mensaje de que las islas son seguras, y por lo tanto, si ese mensaje se traslada, en vez de meterse con la oposición, decir, corrijamos nuestros errores, es muy importante el pasaporte COVID, que de una vez por todas se termine ese proyecto y se pueda circular, porque en este momento hay muchas personas vacunadas, o con la prueba PCR, como yo me he hecho, pero desde luego que estas islas necesitan el turismo como el comer, nunca mejor dicho, y por lo tanto el mensaje que yo le doy al Gobierno de España es que por favor el esfuerzo que haga, es que él tiene la responsabilidad de las relaciones internacionales, es potenciar. Italia lo ha hecho, Italia incluso con Estados Unidos, para potenciar los vuelos con Estados Unidos. Y yo lo que le pido al Gobierno es que en vez de este caos, porque lo que se está trasladando en mercados que son potenciales de venir es caos. La palabra caos es inseguridad jurídica y caos, y la gente ante el caos se retrae, y por lo tanto hay que trasladar una imagen de seriedad. Es decir, aquí se hacen las cosas, aquí se está vacunando y aquí se puede venir, siempre que se cumplan los requerimientos en cada momento, con mucha prudencia, pero por lo tanto lo más importante es hacer test de forma generalizada, donde no haya aún vacunas, y vacunas lo más rápido posible. Aquí en Canarias me consta que se va muy retrasado, intentar vacunar y vacunar. Y según su punto de vista, ya sí que es lo último, según su punto de vista, porque estamos hablando precisamente de lo que acabamos de comentar, ¿no?, de que Canarias, lógicamente, pues vivimos en un muy alto porcentaje del turismo, se está haciendo desde el Gobierno central, porque aquí lo hemos dicho muchas veces, cada quien pide lo que necesita al final, ¿no? Dentro de Lanzarote, al final, los municipios más turísticos piden, dentro de Canarias, Lanzarote y Fuerteventura, y dentro de España, pues Canarias ha demandado muchas veces, ¿no?, que necesita un trato pues de algún modo diferenciado en este tema de pandemia por ese nivel de turismo del que vivimos. ¿Se ha hecho un buen reparto en el tema de las distintas comunidades? ¿Se ha tratado como deben, digamos, cada comunidad del Gobierno central? Nosotros pedimos un plan específico para el turismo. Presentamos una proposición en el Parlamento de España, el Partido Popular. Además, una de mis compañeras, Isabel Borrego, ha sido secretaria de Estado de Turismo con José Manuel Soria, como saben, que además es de las Islas Baleares, conoce cómo es la economía de las islas, y hemos pedido un plan. Es decir, ese dinero que se decía que se iba a dar, el sector del turismo ha perdido, como yo he dicho antes aquí, 11.000 millones. Es decir, presentamos un plan de más de 30.000 millones para el sector del turismo, porque España dice, no, es que España, la crisis ha sido más dura porque ha impactado en el turismo. Hombre, si tienes el buen diagnóstico, potencia precisamente lo que se te ha caído más. Hay sectores, no voy a señalar ninguno, pero que han sufrido mucho menos mella. Pero el turismo, pues fíjese, de las plazas hoteleras que ustedes tienen aquí,
pues deben estar abiertas el 15 o el 18%, si a lo mejor me paso, ustedes se lo saben mejor, ¿no? Por lo tanto, nosotros presentamos ese plan, un plan específico para el turismo, y ojalá salga adelante, porque es el sector. Yo hablo mucho bueno, hablo de los hoteles, pero podríamos hablar de la restauración o le podría hablar de las líneas aéreas, y ustedes aquí lo saben, que también han tenido pues unas pérdidas totales. Es así. Ana Pastor, pues nos ha encantado tenerla hoy aquí este ratito. A mí, por favor. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, estar aquí de nuevo en esta isla maravillosa y, bueno, estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues Ana Pastor, a la que ya despedimos, porque enseguida recibimos en el último tramo de este programa a José Ramón Sánchez, periodista que nos acompañará unos minutos después de ver la visita ayer de la viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, que estuvo en Lanzarote, que estuvo en el municipio de Puerto del Carmen y que todavía no se lo habíamos contado. Bueno, pues vamos a cumplir con ello. Pues hoy hemos querido estar desde el Gobierno de Canarias, concretamente desde la Consejería de Turismo, en un municipio tan importante para el turismo de la isla de Lanzarote y además tan importante dentro de todo el territorio de Canarias, todo el territorio regional. El municipio de Tías, al igual que toda Canarias, ha sufrido este varapalo de la crisis sanitaria, pero ha sabido aprovechar este momento bajo de turismo para poder renovarse y para poder modernizarse. Al final nosotros apostamos, al igual que lo ha hecho el municipio de Tías y su alcalde, porque tenemos que aprovechar este cierre turístico para que nuestras instalaciones sean más competitivas y para que nuestro destino, una vez comiencen a llegar turistas, sea de los mejores, ya no solo desde la accesibilidad y la sostenibilidad, la digitalización, sino también un entorno seguro. Entonces hoy estamos visitando todas estas actuaciones que se han llevado a cabo, donde hemos invertido 3,2 millones de euros. Pero creemos que van a empezar a venir turistas dentro de poco, esperamos que Reino Unido reconsidere a Canarias como territorio separado, porque nuestros índices ya están dentro de los límites para poder recibir turistas, con lo cual en esa línea que miremos al verano y que esperemos que todo vaya bien, pero sobre todo que hay que seguir cumpliendo las medidas sanitarias para poder ver ese futuro cercano con cierto optimismo. Sí, en primer lugar el Gobierno del Ayuntamiento de Tías quiere agradecer a la viceconsejera, al director general y a todo su equipo, pues el que hayamos estado trabajando en estos últimos meses de crisis dura, pero en contacto permanente para intentar ir resolviendo todos y cada uno de los problemas que se han venido planteando para la finalización de 4 proyectos, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, de infraestructura y servicios, para mejorar el destino, para mejorar Puerto del Carmen, para tener Puerto del Carmen bonito y todo a punto para cuando se reactive de nuevo la ocupación turística, que en definitiva es lo que nos preocupa y lo que nos mueve a todos los que estamos o tenemos responsabilidad en este mundo del turismo. Bueno, pues el fondo de la cuestión es importante, naturalmente que sí, ya lo han explicado ellos. Yo me estaba fijando más que nada en las formas. Eran 6 políticos que ocupaban prácticamente todo el ancho de la avenida de las playas de Puerto del Carmen. En otras circunstancias no lo podían haber hecho esto porque pasan coches. En otras circunstancias hubiesen pasado absolutamente desapercibidos, ¿no? Entre tanto bullicio, turistas para arriba, para abajo, etcétera, y demás. Pero en las actuales circunstancias, lamentablemente, eran... en fin, pues una imagen muy llamativa, ¿no? Lo mismo que si pintas un círculo rojo en medio del Polo Norte, que se veía. Bueno, saludamos, como les decía, a José Ramón Sánchez, periodista, que hemos visto y escuchado de vez en cuando bien, de vez en cuando mal, a través de las videoconferencias famosas, pero hoy está aquí, ya en el plató, con toda la seguridad del mundo. Ya lo hemos explicado al principio del programa, igual que la seguridad que teníamos al principio, la volvemos a tener ahora, o la mantenemos. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. Me acabo de quitar la mascarilla, me he sentado doy fe. Y aquí andamos con un rozón en una pierna, una potala en la otra y 3 anclas en la espalda por si acaso, porque madre mía el viento. Que hay viento, ¿no? Una barbaridad. Pero bueno, Paola dice que bueno, estaba en contacto con gente del norte, que ha empezado también un poco el viento norte. Esta mañana no había viento en los valles, había viento, pero nada comparado con lo de Playa Honda, o sea, espectacular aquí. Sí, no, hay que tener cuidado, sobre todo si van a conducir. Yo
Tengan mucho cuidado, extremen la precaución, porque es que el meneo de los coches, por ejemplo, la autovía, pero fíjate que el tope es a 100 y estábamos ahora circulando a 70, 80 y veníamos todos, vamos, acogotados, en serio. Sí, que salgan de casa con bastante tiempo. Sí, sobre todo si vas a 235 kilómetros por hora, tienes que tener cuidado con dos cosas, con el viento y con la Guardia Civil. Han trincado a uno que iba en una moto a 235 kilómetros por hora subiendo la autovía hacia San Bartolomé. Nada más que se pasó 135 kilómetros, se puede ir a 100, iba a 235 kilómetros con una moto. Es una excepción, naturalmente, todo el mundo sabe que las motos van a velocidad normal por todas las carreteras, respetando los límites de velocidad, pero de vez en cuando hay alguno que se salta estas historias. 235 kilómetros por hora. ¿Cuál es el peligro ahí? El peligro ahí es que te cruces con algo y que le hagas daño a alguien, ¿no? Alguien que va a 235 kilómetros por hora no tiene ningún respeto por su propia vida. Desde luego no hay que pedirle que tenga respeto por la vida de nadie más, ¿no? 235. O sea, sí, es que yo creo que ni en los circuitos de velocidad se llega a veces a esos picos. Yo creo que lo que estamos pensando todos no queda bien decirlo en televisión, no queda bien. Lo puedes insultar, sí. No queda bien, pero sí, serían insultos básicamente, nada bueno desde luego. Y a ver, evidentemente, bueno, creo que, no sé si no me dio tiempo a leer exactamente. Es que acaba de llegar hace nada y lo tengo por aquí. Bueno, fresquita. No sé si decía el motivo por el que porque iba a ir a una tienda a San Bartolomé, dicen. ¿De verdad? Sí, dice... Porque claro, si alguna excusa, si es que cabía, era pues que a lo mejor por alguna urgencia Había un radar, ¿no? Entonces pasó por allí y dice, la Guardia Civil, leo textualmente, tan pronto como la motocicleta fue detectada por el cinemómetro, se estableció el dispositivo correspondiente al objeto de proceder a la detención, dándose posteriormente el inicio al resto de diligencias con aportación del fotograma tomado por el cinemómetro e informes y tal. Una vez identificado el conductor, fue informado de que tal conducta podría ser constitutiva de infracción penal, realizándose la correspondiente entrega del atestado. Será la circunstancia de que tras la celebración de la vista oral, el investigado fue condenado a la privación de libertad durante 2 años y a la privación del derecho a conducir vehículos a motores y ciclomotores durante 4 años. O sea que ya ha sido hasta condenado, 2 años, ¿no? Sí, es que 2 años, si tiene antecedentes, incluso tiene que ingresar en prisión. Pero no dice aquí. Y luego dice la Guardia Civil, detecta a un conductor circulando a una velocidad de 200, dice, circulaba en una motocicleta en una vía limitada a 100 km por hora, subiendo para San Bartolomé, para ir a un comercio en el municipio de San Bartolomé. Pues que se le cerraría el comercio y por eso tendría tanta prisa. Bueno, el caso, que, como decía, es que, a ver, es que él evidentemente no tiene respeto por su vida, ni muchísimo menos, pero es que el miedo es eso, que coja a alguien. Que trinque a alguien, porque eso es un cuchillo en un coche, o sea, pero es un cuchillo. O sea, porque tú dices, no, hombre, una moto contra un coche, no, una moto a 235 km por hora es un cuchillo en mantequilla, directamente. El dispositivo que montó la Guardia Civil, el radar, pero luego hay que perseguirlo y hay que echarle bemoles para ponerte a perseguir a una persona así, porque claro, yo imagino que el pico que se da en ese momento, 235, no es que viene de antes y se queda después. Que para pillarlo... En fin, bueno, pues es una noticia de hoy, me imagino que la podrán ya leer en el digital en breve y podrán cada uno sacar sus propias conclusiones y escribir millones de comentarios en los digitales. Si no ponen insultos, mejor, porque así se los podrán publicar. ¿Vale de celebrado? De celebrado. Bueno, no sé, por ejemplo. Bueno, o sea, porque pues es que está entre el perfil entre insulto o calificativo, un simple adjetivo calificativo. Hoy hemos tenido a Ana Pastor, bueno, hace nada, 10 minutos o un cuarto de hora que se ha ido. También ha tenido esta mañana una rueda de prensa, una comparecencia con los medios. Y me estabas contando que le han preguntado a la señora le han preguntado varias veces que si se rompe el pacto en el Cabildo o algo. No así, pero casi sí. Y lo que viene a decir es que lo que importa aquí a nivel local es la estabilidad, con lo cual de algún modo da el refrendo a nivel nacional por parte del PP al acuerdo en vigor desde el 19 entre su formación política y el PSOE. Pero claro, todas estas cosas tienen parten de hechos reales. A nosotros nos gusta siempre, yo siempre hay un trasfondo, que las tertulias las hacemos basadas en hechos reales. Hay un trasfondo. ¿Quién ha dicho qué? No, ¿De dónde? Hay un trasfondo porque llevamos días a nivel
nivel de calle, el run de que si igual se rompe el pacto o no se rompe el pacto. Y además lo fundamentaban ayer jueves con el caso de Exclusión Canaria, el lío que tienen montado con Sosa, con Juan Manuel Sosa, consejero. Vale, o sea, a partir de ahí... Claro, que de repente lo den por expulsado cuando lleva año y medio, que ya es decir, desde diciembre del 19, formando parte del grupo de gobierno actual, desvinculado por tanto de todo contacto con Coalición Canaria. Recordemos además que fue en listas con SC, pero con las siglas de San Borondón, formación que rompió relaciones con Coalición y con PNC. Y claro, ya uno pues dice, ¿aquí qué pasa? ¿Qué trasfondo hay? Ha habido contactos y a lo mejor están buscando de algún modo, no sé, y claro, ese es el run. Y además hemos sido un servidor en segundo plano, Carlos García Poyar con la SER, Ricardo Jordán con Crónicas Radio COPE, y los que estábamos allí presentes, y además insistiendo, y además en tono muy moderado y comedido. Ana Pastor ha dicho que la estabilidad... Estaba en la Australia Navarro. Sí, también, sí, además, claro, y además, la regional. La Navarro y la propia Ángeles Pérez, a la que dio refrendo de que por ella que siguiese como estaba. Sí, claro. Pues no sé. Es que claro, si a eso lo unimos como en Lanzarote de vez en cuando, es raro no, pero que pasen 6 meses año sin ya tenemos a hablar de Fuerteventura, político. ¿Para qué vamos a romperle el papel estelar a Fuerteventura con la que llevan ya? Déjalo que sigan ellos y nosotros a lo nuestro. También es verdad. En fin, bueno, pues que la noticia es que no hay noticia, digamos. O sea, pero eso no quiere decir no, que good news, como decía aquel. También me puede decir que la puede haber. Oye, para terminar con el viento, ya lo hemos dicho al principio, pero para actualizar, estamos en nivel naranja, puede haber rachas de más de 90 km por hora, hasta las 5 de la tarde. Pasamos a amarillo. En punto, ahí pasaremos a amarillo. Bueno, eso de en punto, ya sabemos que esto del tiempo es muy variable, muy poco tiempo, pero sí que, valga la redundancia, pero sí que efectivamente de momento estamos en alerta naranja, que lo han actualizado hace muy poco, hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde aproximadamente, vamos a decir, pasamos a alerta amarilla de nuevo, hasta mañana pues al mediodía. Alerta amarilla quiere decir que en lugar de rachas máximas de 90 kilómetros, las tendremos de 80. Con lo cual, la precaución va a tener que ser la misma, básicamente, porque 80 km por hora también pues... O sea que si antes, si hay alguien pendiente de barrer el jable que se le pone delante de la casa... Mejor que espere. Que se espera hasta mañana. Sí, mejor. Por lo menos, porque como estamos viendo es muy cambiante, a lo mejor llega mañana y teníamos aviso amarillo, no naranja, no lo han cambiado hace nada, a lo mejor llega mañana y nos extienden el aviso amarillo, con lo cual, precaución. Y la otra cuestión de actualidad que podemos comentar, que también comentábamos al principio, es ese intercambio de opiniones, de pareceres, esa medio polémica, si la queremos llamar así, entre o en relación al brote en el ámbito deportivo, que siempre se ha referido en esos términos sanidad, ámbito deportivo, nunca ha dicho en un ámbito deportivo, ni en qué ámbito deportivo, sino genérico ámbito deportivo, que llega ya a 83 positivos, 53 de ese ámbito deportivo directamente y 30 relacionados, familias, amigos, contactos estrechos. Y los propietarios del gimnasio Areafit, que estarían hasta el gorro de que se les señalara ya con el dedo, que en las redes sociales, en estas cosas, los comentarios, no sé cuándo, no sé qué, han salido motu propio al paso, negando la mayor, diciendo que allí no ha habido, ellos no son los causantes de ese brote, pero sí reconociendo que ha habido 6. Y luego Sanidad, no sé si lo hará público para todo el mundo, no lo hará público para todo el mundo, pero hemos evacuado consulta a Sanidad y Sanidad dice no, ámbito deportivo del mismo ámbito deportivo. O sea, que sin nombrar el gimnasio, sin una nombrar vez más. ningún gimnasio. Sin nombrar ningún gimnasio. De hecho, el gimnasio está cerrado, ¿eh? Hoy ha cerrado hasta el próximo día 24, claro, que se corresponde pues con el periodo de una hipotética cuarentena, digamos. Claro, es que hay que recalcar eso, Jaime, creo, que ni, Sanidad no ha dicho en ningún momento el nombre del gimnasio, ni tiene culpa de que efectivamente existan las redes sociales sí y la gente... luego una carta, ¿no? Sí, exacto, y nosotros igual, en medio de comunicación, nunca hemos dicho el nombre del gimnasio, no tenemos culpa tampoco de lo que la gente ponga en redes o no, y nos hemos hecho, exacto, está la noticia ahí, una vez que el gimnasio ha hecho pública, como bien decía, esa carta, antes no. Es cierto que en Arrecife gimnasios o centros deportivos de cierta magnitud se cuentan con los dedos de la mano, incluso con menos, ¿no? Entonces, si no es A, es B, y si no es B, es C, es que un poco más es donde... Pero a lo mejor convendría en estos casos, sin demonizar, porque son accidentes, pueden ser accidentes, evidentemente, sin demonizar a nadie, sí convendría decir si es A, si es B o si es C, para que el resto de usuarios de otros lugares estén tranquilos, ¿no?
Y luego, a ver, estamos en una práctica que es, como sigamos así, no salimos de casa ni vamos ni para comprar el pan. Y tampoco es eso, o sea, cuidándonos y haciendo que los demás también sean respetuosos con las normas. La cuestión es más o menos hacer vida normal, y por supuesto en esa vida normal entiendo que puede caber la práctica deportiva, pues eso, bien reglada, bien regulada, y planteada además con criterios como marca sanidad, pues que si hay que usar mascarilla en todo momento, pues en todo momento, si hay que una cierta distancia, pues los aforos, la ventilación, y por lo menos en los casos que yo conozco se respeta. Si ha habido aquí una presunta negligencia, un posible descuido, alguna alteración provocada por una persona sin control, pues bueno, pues convendría saberlo, porque además con ello entiendo que podemos poner medios para futuras incidencias, porque el virus va a seguir aquí mañana, pasado, la próxima semana y la posterior. Y aunque estemos algunos ya más o menos vacunados, o vacunados por completo en varios miles de personas, y eso afortunadamente ha servido ahora para que la incidencia sea la que es, porque esto pasa en noviembre o diciembre con las vacunas aún inéditas, y yo no sé la que hubiésemos montado, y los ingresos hospitalarios, y posiblemente alguna causa mayor de deceso. O sea, es que por lo menos ahí tenemos esa ventaja a favor. De momento estamos rozando ya de nuevo los 200 casos activos. Hay 200 personas en Lanzarote ahora mismo, solo que se sepa, enfermos. Solo un día, el recuento de hoy al recuento de ayer, son 24 casos más, si no me equivoco, y la suma además va a ir increciendo por los cribados. Eso iba a decir, es evidente que vamos a sobrepasar los 200 y no sé yo hasta dónde llegaremos, porque evidentemente siguen citándose personas en ese cribado en el autocovid y siguen saliendo positivos del brote, ¿no? Cada día estamos viendo que Sanidad nos está actualizando desde el área de salud. Se me escapa en ese comunicado, y perdóname que te interrumpa, Paola, se me escapa porque ese gimnasio, ese nombre en particular, ha decidido cerrar a cuento de qué. ¿Qué ha pasado? Porque a mí reconocen 6 positivos, 6 positivos es brote, constituye brote, o sea, se puede hablar de un brote pues, en el gimnasio. Ellos, el área FIT reconoce que ha habido brote en su gimnasio. Saber si se debe a esto, si de algún modo, porque claro, es que dicen que no son ellos, pero luego hay 6, entonces te queda ahí una nebulosa. Ya. A ver, es que lo llamativo es ir de 6 a 53. Que es lo que dice, lo que anuncia Sanidad, ¿no? Que dentro de esa instalación deportiva, dentro de ese ámbito deportivo, hay 53 personas y las 30 restantes son de ramificaciones. De todos modos, a mí sí que me parece un ejercicio de responsabilidad de gimnasio que cierre. O sea, ha reconocido 6, oye, lo que toca es cerrar. Toca cerrar a esos 15 días hasta que es el periodo de cuarentena, toca limpiar todo, toca resetear, empezar de nuevo, ¿no? Después de los 15 días. Porque 6, oye, 6 son 6, y 6 te puedes llevar por delante unos cuantos más, ya no hablamos de 53, ¿no? Ahora, de 6, como dice Paola, hasta 53, en un ámbito deportivo que Sanidad dice que es del mismo sitio, pero ellos dicen que no, pero yo ya no lo sé, pero bueno, es lo que... Bueno, que sacamos conclusión, yo creo aquí que, porque eso son cosas, ya veremos en qué queda finalmente, pero la conclusión es que nos cuidemos, efectivamente, como decía José Ramón, que el virus sigue estando, que por mucho que veamos la luz al final del túnel con la vacunación, tenemos que seguir cuidándonos, y que sí, efectivamente la vida sigue, puedes seguir reuniéndote, cumpliendo la normativa, puedes seguir yendo y hacer deporte. Recordemos máximo de 6. Máximo de 6, efectivamente. Sí, hay 7... Máximo de 6, no digas eso porque la gente ya coge los mensajes, le damos esto y nos coge esto, así bueno, que... Bueno, también es verdad, máximo de 6, si me callo, efectivamente, un error por mi culpa. Máximo de 6, y que al final lo que puede empezar por algo muy pequeñito, como fue en este caso, o eso de que se dice de, bueno, es una minoría, pero las minorías pueden acabar haciendo muchísimo daño. Después dicen que los jóvenes son los irresponsables, digo yo 7 y me echa la bronca. Absoluto, hay de todo en la vida del Señor. Y para poner en dimensión las cifras, y probablemente, visto lo visto, la tendencia, ojalá me equivoque, y toco madera para que sea así, pero me da que el brote va a llegar al centenar en el fin de semana. Eso va a suponer, equivaldría al 2%, el 2% aproximadamente, o cerquita, de todos los contagios de Lanzarote desde el inicio de la pandemia. O sea, para ponerlo en contexto. Sí, sí.
No, si empezamos con las estadísticas, la verdad que son ciertamente llamativas. Bueno, pues nada, que tenemos que ir terminando, que ya son las 3 por ahí, que es la hora límite y que debemos empezar el fin de semana. Recuerden lo que decía Paola, distancia social, higiene de manos, respetar los aforos, máximo 6 personas, interior, exterior. Que con esto no quiero decir, perdón Jaime, que... De no convivientes, Exacto, que decías lo de los jóvenes, que con esto no quiero decir ni muchísimo menos que hayamos, a ver, en algún momento a todo el mundo se le ha podido escapar algo, lo más mínimo, de incluso sin querer, ¿no? Pero bueno, que siempre hay que lanzar el mismo mensaje, quiero decir, porque decía, después dicen que los jóvenes no son irresponsables, a ver, en algún momento probablemente todo... O sea, si en casa somos 6 y tocan la puerta, ni abro. Ni abre. Bueno, sí, efectivamente, porque lo único que se puede sobrepasar esas 6 personas es entre convivientes, con lo cual... Si estamos todos los de la familia, si tengo una hija fuera, sí, oye, pasa que te conozco. En el ámbito deportivo, este fin de semana, el próximo domingo, el Atlético de Madrid puede ser campeón de Liga en fútbol y el Barcelona puede ser campeón de la Champions en fútbol femenino. Tengo muchas ganas de ver ese partido, el domingo a las 8 de la tarde, creo. Entonces, en ambos casos, como sé que en la isla hay muchos seguidores de ambos clubes, si van a celebrarlo, que lo hagan con cabeza, nada más. Pero son dos minorías, tanto los seguidores del Barça femenino como los del Atlético de Madrid. Bueno, a veces sabes que cualquier excusa buena para montarla, entonces no, lo digo verdad, sí. para que tengas cabeza, nada más. Pues nada, ¿nos vamos a tomar el aire? Sí, y tanto. Venga, vamos a tomar el aire un rato. Hasta el lunes, Paola. Hasta el lunes, gracias, José Rasta. Yo cuando me toque, ¿no? El lunes vuelve, ¿no? Ya resumimos, bueno, yo creo que sí, ya retomamos el tema. El lunes viene José Luis Aparicio, la primera parte, y vendrás tú una segunda. Pues nada, podemos comentarlo de la primera parte. Tú vienes todas las partes. Todas las partes. Yo también. Estoy presente, sí. Buen fin de semana, hagan bondad. Hasta el lunes, buenas tardes.